Vamos a trabajar un poco con los mixins. Vamos a ver qué son los mixins. Primero os voy a enseñar lo que tengo yo acá abierto y creado. Tengo mi archivo style.les, que es el que va a compilar mi hoja de estilos CSS, style.css, y este archivo importa a los tres archivos que tengo actualmente, que son variable.les, mixins.les y layout.les. En variables.les defino basado en un color, defino un color complementario y el borde de color. Mixins por ahora lo tengo vacío y en Layout es donde voy a ir dándole estilos a toda mi página, que es este HTML que tengo acá. Como veis aquí tengo el div class square1, en mi layout.les tengo mi square1 definido con 100 píxeles de ancho, 100 píxeles de alto, flotando a la izquierda, background color, base color y el borde de 2 píxeles, solid border color. Es lo que imprime mi style.css. ¿Vale? Muy bien, vamos a suponer que yo en mi HTML creo otro square, pero no con la clase square1, sino con una clase diferente, que se llame, por ejemplo, square2. Voy a guardar. ¿Qué va a ocurrir con esa clase square2? Cuando yo le dé estilos, yo quiero que sea igual a esta, ¿vale? Vamos a escribirla, square2. Y esa clase square2 va a tener un width diferente de 300 píxeles. Va a tener el mismo height, por ejemplo, height de 100 píxeles. Y va a flotar a la derecha esta vez, float right. Sin embargo, este background color y este borde quiero que se mantengan. Vamos a mantener el background color y el borde de 2 píxeles. Voy a guardar y acá tengo. Son dos recuadros con diferentes características, pero con la constante del background color y del borde que son los mismos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a crear un mixing no paramétrico. No paramétrico porque no depende de ningún parámetro para funcionar. Voy a guardar acá y en mi mixins voy a crear un mixing que sea square, porque ya yo sé que eso va a darle el estilo que le da a los square, a los recuadros. Acá voy a pegar lo que tengo, que es el background color, base color y el border de 2 píxeles solid, que le vamos a dar a todos nuestros elementos a los que agreguemos esta clase. Voy a guardar y voy a copiar la clase square. En layout acá la puedo pegar de nuevo y la voy a pegar en mi square1 también. Acá tengo las dos clases. ¿Vale? Y vamos a guardar. Voy a guardar y como veis, acá tengo ya el mismo estilo. Si yo ahora reviso mi style.css, veo que ambos Square2, Square1 y Square2, tienen dentro esta clase que yo he creado. O sea, hemos, en cierto modo, anidado una clase dentro de otra. Pero vamos a ver más ejemplos para demostrar su utilidad definitivamente. Vamos a nuestro index.html y supongamos que yo tengo un párrafo con texto debajo de los dos recuadros. Como sabéis, si yo guardo, el texto se meterá en ese espacio en blanco, porque no hay nada que limpie este elemento hasta acá. Guardo. Como veis, acá lo tenemos. ¿Veis? El texto. Acá. Si queremos evitar esto, nosotros tenemos que hacer lo que se llama un clear, limpiar todo lo que hay después, volver esto en un contenedor y limpiar todo lo que hay después de ese contenedor para que no se meta o no inmiscuya en este pequeño trozo de layout y de composición. Vamos a hacerlo. Yo voy a meter acá un div. Como veis, vamos a poner un poco de orden en nuestro código. Acá está. Guardo y obviamente no va a hacer nada, porque este div, aunque esté allí, no está afectando a lo que es el resto del contenido. Sin embargo, está lo que se llama la famosa clase clearFix, que es la que nos ayuda a limpiar el contenido después del elemento en el que estemos seleccionando. Yo la voy a crear acá como un mixing no paramétrico. En vez de ponerla, puedo poner también como una clase. En el caso de que sea una clase, tener en cuenta que un mixing no paramétrico es las dos cosas. Es un mixing y es una clase. Yo esta clase la puedo añadir a mi elemento
Vamos a copiar el nombre de la clase. Esto lo que va a hacer es limpiarme luego, ¿vale? Es la mejor manera de agregarlo. Como veis, estoy aquí utilizando anidaciones, pero lo que quiero es agregar esa clase para que veas que también funciona como clase en este elemento, ¿veis? Agrego como clase y se limpia totalmente. ¿Qué pasa? Que este HTML va a estar siempre acá. No puedo evitar que esté. Supongamos, por ejemplo, que en mi layout esto me va a medir 20 por 80% y este me va a medir 17%. La clase no molesta, pero supongamos que no la necesitamos, como es este caso. Si nosotros eliminamos de nuestro HTML la clase clearFix y guardamos, perfectamente se va a comportar de la manera en la que queremos que se comporte, porque no hay espacio para que el texto supere eso. Sin embargo, si nosotros tenemos mi layout, si nosotros tenemos un media query, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, media, all, que para que afecte todo, and min width, vamos a ponerle un ancho mínimo de 400 píxeles, y en ese ancho mínimo de 400 píxeles, mi square 1 y mi square 2 van a tener un width de 200 píxeles, por ejemplo. Vamos a guardar. Vamos a poner esto un poco más alto, 600. A partir de 600 píxeles van a tener un width de 200 píxeles, ambos, square 1 y square 2. En ese caso el texto ya se va a meter allí dentro, como veis. Vamos a ampliar un poco para ver ese media query en acción, ¿veis? El texto se mete dentro. Si nosotros no queremos que esto ocurra, pero tampoco queremos agregar una clase a nuestro HTML, porque no va a ser tan utilizado todas las facetas de nuestra web, es algo que puede cambiar, como en este caso, en resoluciones pequeñas no hace falta, pero en resoluciones grandes sí hace falta. Le podemos agregar una clase solamente para identificar el HTML, para identificar la capa en la que estamos trabajando. Esta clase, este layer. Vamos a llamarle, por ejemplo, contenedor squares, que es el que va a contener los squares. Voy a copiarlo, voy a guardar y en mi layout.les, acá mismo lo que voy a hacer es a esa clase le voy a agregar dentro la clase clearFix. Y acá tengo, ¿veis? Cómo en este caso el texto sigue debajo, sin meterse acá. Sin embargo, cuando vamos acá, cuando tenemos esta resolución, podemos inspeccionarlo. Nuestro contenedor no tiene la clase clearFix. Cuando estiramos un poco más allá e inspeccionamos, nuestro contenedor sí tiene ya la clase clearFix. Como veis acá, ¿veis? Entonces, esta es la clase clearFix con el media query donde la hemos asignado. Vamos a ver algún otro mixing que pueda sernos de utilidad. ¿Vale? Por ejemplo, si yo quiero mantener esto centrado, yo quiero que al llegar aquí, por ejemplo, al llegar a una resolución de 600 píxeles, este ancho no sea superior nunca a 600 píxeles. Cuando esto, por más que ampliemos la ventana, el ancho no sea superior a 600 píxeles. Normalmente para ello yo tendría que agregar una clase que sea aquí, por ejemplo, ancho máximo para definir 600 píxeles y una clase a este para definir que sea 600 píxeles y que de paso la centre. Entonces yo lo que hago es, vamos a guardar, yo lo que hago es crearme otro mixing como este que está acá, que se llama ancho máximo. Este ancho máximo, como veis, va a tener un max width que va a estar definido en nuestras variables. Ancho máximo, 900 píxeles. Puedo cambiar esa definición, vamos a cambiarla a 600 por ahora. Ancho máximo 600 píxeles. Margin right auto, margin left auto.
¿Por qué defino solo el margin right y el margin left y no lo defino en una sola línea? Porque no quiero tocar el margen superior y el margen inferior, ya que esto puede que quiera modificarlos en la clase donde lo estoy agregando. Por ejemplo, vámonos aquí a nuestro Clearfix y vamos a agregarle la clase ancho máximo. Guardamos. Y como veis ahora, nuestro elemento, o sea, nuestro contenedor squares, este que está acá, no va a superar los 600 píxeles que le hemos dicho acá. Y va a estar centrada. Podemos agregarle la misma clase a los párrafos. Ancho máximo. Y nuestro párrafo, como veis ahora, por más que la resolución aumente, no va a pasar de los 600 píxeles que hemos definido en un principio. Acá lo tenéis, 600 píxeles aproximadamente. Aproximadamente mi medida, son 600 píxeles en realidad, lo estoy midiendo a mano. Entonces, esto es bastante importante porque como veis, solamente tenemos que modificar estos elementos. Si yo en otra resolución quiero darle un ancho diferente a los párrafos, con únicamente definir el max width en ese párrafo, ya lo puedo sobreescribir. Recordad que el CSS se lee en cascadas, va leyendo de arriba hacia abajo y toma la última orden como la que debe obedecer. Si yo, por ejemplo, voy a copiar este media query, lo voy a agregar más abajo y en vez de 600 voy a agregar aquí 800 y dentro de 800 voy a decirle que el P tenga un max width de 100%, voy a guardar y como veis va a hacerme caso, ya estamos aquí en este media query 600 y se va a mantener a la resolución que le hemos dicho, pero en lo que superamos y llegamos al media query de 800, en lo que llegamos a 800 píxeles de ancho, ya pierde lo que es el valor o la propiedad max width, o toma la propiedad max width de este valor que está acá, de este breakpoint, este media query que hemos definido aquí, y va a estar a 100%. ¿Veis como aquí ahora se centra el elemento? Y veis como aquí ya no se centra, ya está a 100%. Y vemos como aquí también está a 100%. Os voy a copiar de una pequeña colección que tenía, una serie de mixins no paramétricos que tenemos acá. Como veis, he dejado los que estábamos utilizando, Clearfix y Ancho Máximo, que son, en mi opinión, dos mixins que utilizaríamos casi siempre. Sin embargo, Square no es un mixin que utilicemos siempre, pero en este caso lo utilizamos, lo dejamos. Yo os invito a que creéis vuestros propios mixins con el fin de no repetirse vosotros mismos, de no repetirnos. Tenemos una clase, si sabemos que esto va a estar repetido a través de nuestro CSS, creamos un mixing no paramétrico con ello y lo reutilizamos. Es la mejor manera, incluso sin utilizarles, crear una clase para ello siempre es la mejor manera para no repetirnos. Luego tenemos el Clearfix, que ya lo explicamos, el ancho máximo que le hemos creado para ver lo que hacía. El text overflow igual, por ejemplo, el text overflow nos agrega 3 puntitos cuando un texto no cabe en un elemento. Voy a guardar esto acá y voy a hacer el ejemplo con el text overflow. Si yo acá agrego un texto, lorem, en el square 1, tengo un texto agregado. Como veis, el texto se va a salir. Yo voy a agregar este pequeño mixing que tenemos acá a mi square 1. Text overflow, guardo. Como veis, vamos a agregarle un color white para que se vea mejor. Como veis, me agrega los 3 puntitos cuando el texto ya no cabe. Y así los demás mixing yo os recomiendo que los probéis. Esto nos esconde el texto. Es una manera de que el texto no se vea si queremos agregar, por ejemplo, una imagen. Y es una muy buena manera, por ejemplo, cuando utilizamos fonts, icons, fuentes de iconos. Es una buena manera de esconder el texto y dejar solamente la fuente de icono para que se vea el icono únicamente. Por ejemplo, en ciertas resoluciones. Luego en otras resoluciones cambiamos el text indent a 0 para que vuelva a su posición original. Escondernos lo esconde el navegador, es una buena manera de esconder elementos, esconder pero manteniendo el layout. Hay varias.
una pequeña explicación de qué hacen, pero lo interesante sería que vosotros las probáis en vuestras propias situaciones. Si no las utilizáis, no pasa nada, las comentáis en ese proyecto donde estáis trabajando concretamente y seguís utilizando las que de verdad necesitéis.